No recuerdo haberme sentido más humillada que aquella noche. Mi bebé, de apenas 3 meses, lloraba sin consuelo mientras yo intentaba calmarlo entre cucharadas de arroz frío. El pequeño Mateo había estado inquieto todo el día, quizás presintiendo la tormenta que se avecinaba en nuestras vidas. La cocina de aquella casa, en las afueras de Valencia, olía a humedad y resentimiento. Una bombilla amarillenta parpadeaba sobre la mesa de madera gastada donde mi madre, Carmen, mi hermana Lucía y yo compartíamos una cena que nadie quería comer. El silencio solo era interrumpido por los sollozos de mi bebé y el sonido del tenedor de mi madre golpeando el plato con demasiada fuerza. ¿No puedes hacer que se calle de una vez?, preguntó mi madre sin mirarme, con la voz cargada de fastidio. Sus arrugas parecían más profundas bajo aquella luz, como surcos de amargura que los años habían tallado en su rostro. Lo estoy intentando, mamá, contesté en voz baja, meciendo a Mateo contra mi pecho. Creo que le están saliendo los dientes. Mi madre resopló. Desde que Manuel nos había abandonado cuando supo de mi embarazo, ella no había perdido oportunidad de recordarme que había arruinado mi vida. Cada día era una nueva letanía sobre mis errores, mis malas decisiones, mi incapacidad para sostenerme por mí misma. En los últimos meses, sus comentarios se habían vuelto más crueles, más directos, como si quisiera castigarme por algo que yo no entendía del todo. Los bebés lloran, es normal. Intenté defenderme mientras Mateo seguía sollozando. Fue entonces cuando mi madre golpeó la mesa con tal fuerza que todos los cubiertos saltaron. El vaso de agua se derramó sobre el mantel desgastado, formando un charco que nadie se molestó en secar. «¡Manda a callar a ese bebé!», gritó con los ojos inyectados en rabia. «Esta casa no es para parásitos. Llevas meses aquí sin aportar nada, comiendo de lo que yo gano, limpiando casas ajenas. ¿Y para qué? ¿Para aguantar los llantos de un crío que ni siquiera debería haber nacido?». Cada palabra me atravesaba como cuchillos. Aquella no era la primera vez que me despreciaba, pero nunca había sido tan cruel frente a mi hijo. Sentí cómo las lágrimas amenazaban con brotar, pero me contuve. No quería darle la satisfacción de verme llorar, no otra vez. Mateo no tiene la culpa de nada. Susurré, abrazando a mi hijo con más fuerza. El pequeño, como si entendiera la gravedad del momento, redujo su llanto a un suave hípido contra mi pecho. Mi hermana, sentada al otro lado de la mesa, no apartó los ojos de su celular en ningún momento. A sus 22 años, Lucía vivía en su propio mundo de mensajes y redes sociales, ajena a los problemas de casa, o al menos fingiendo estarlo. Pero aquella noche decidió unirse a la conversación, aunque sin despegar la mirada de la pantalla. «El alquiler vence hoy», dijo con una sonrisa burlona, apenas levantando la vista. «O pagas, o te largas, vieja bruja». Su voz resonó con una mezcla de burla y desprecio, mientras seguía enviando mensajes como si nada importara. El bebé seguía hipando, pero yo ya no podía distinguir si el sonido provenía de él o de mi alma desgarrada. Durante un instante, nadie dijo nada. Solo se escuchaba el tic-tac del viejo reloj de pared que mi abuelo había regalado a mi madre y que ahora marcaba los segundos de una vida que se desmoronaba. Afuera, las cigarras cantaban en la noche valenciana, ajenas al drama que se desarrollaba dentro de aquellas paredes. «No tengo dinero», admití finalmente, sintiendo cómo el peso de la vergüenza me aplastaba. «He buscado trabajo, pero nadie quiere contratar a una madre soltera sin experiencia y con un bebé pequeño». Mi madre soltó una carcajada seca, sin humor. «Por supuesto que no. ¿Quién querría? Ni siquiera el padre de tu hijo quiso quedarse. Todos sabemos reconocer un error cuando lo vemos». Fue la gota que colmó el vaso. Me levanté de golpe, casi tirando la silla al suelo. Tomé a Mateo en brazos, con las mejillas empapadas en lágrimas que ya no podía contener. No dije una sola palabra. No había nada que decir después de tanto desprecio, después de tanto dolor acumulado. Caminé hasta la habitación que compartíamos Mateo y yo, un cuarto pequeño, con apenas espacio para una cama individual y una cuna destartalada. Con manos temblorosas, tomé la mochila que había bajo la cama y metí lo poco que teníamos.
algo de ropa para el bebé, pañales, un biberón, la mantita azul que le había tejido durante el embarazo. Mi propia ropa apenas ocupaba espacio. No tenía mucho que llevarse. Cuando regresé a la cocina, mi madre y Lucía seguían en la mesa, como si nada hubiera pasado. Mi madre bebía café con expresión impasible, mientras mi hermana se hacía un selfie con un filtro de orejas de conejo. ¿A dónde crees que vas?, preguntó mi madre al verme con la mochila al hombro y el bebé bien sujeto contra mi pecho. Lejos de aquí, respondí con una voz que no parecía la mía. Había algo nuevo en ella, una determinación que nacía del dolor y la desesperación. Prefiero las calles a seguir viviendo donde mi hijo y yo no somos bienvenidos. No dramatices, Elena, dijo Lucía sin mirarme, ocupada en elegir el mejor ángulo para su fotografía. Siempre haces lo mismo. Mañana estarás de vuelta, arrastrándote como siempre. Pero algo dentro de mí sabía que esta vez sería diferente. No sabía a dónde ir, ni qué haría después. Solo sabía que no podía quedarme ni un segundo más bajo ese techo que me asfixiaba, donde las palabras dolían más que los golpes, y donde mi hijo crecería creyendo que no merecía amor. Tomé mi vieja chaqueta del perchero y caminé hacia la puerta. No me despedí, no miré atrás. Cerré la puerta detrás de mí, con el corazón hecho trizas y el miedo apretando el pecho. El frío de la noche me envolvió mientras bajaba las escaleras del edificio, abrazando a mi pequeño, como si solo él me mantuviera en pie. Las estrellas brillaban sobre Valencia cuando pisé la calle. El viento mecía las palmeras de la avenida principal y a lo lejos se escuchaba el rumor del mar Mediterráneo. Mateo se había quedado dormido, ajeno a la incertidumbre que nos esperaba. Lo miré, tan pequeño, tan indefenso, y supe que haría cualquier cosa para protegerlo, para darle la vida que merecía. Con pasos lentos pero decididos, me alejé de aquel edificio gris donde había vivido toda mi vida. No tenía rumbo fijo, solo el instinto de alejarme lo más posible del dolor. Las calles se extendían ante mí como un laberinto de posibilidades y miedos, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que respiraba aire limpio, libre del veneno de las palabras crueles. Aquella noche, mientras caminaba sin rumbo con mi bebé en brazos, no sabía que estaba dando el primer paso hacia una nueva vida. Una vida que construiría desde cero, con mis propias manos, con mis propias reglas. Los primeros días fueron una pesadilla viviente. La primera noche dormimos en la estación de autobuses de Valencia, acurrucados en un rincón alejado de las miradas curiosas. Mateo, extrañamente tranquilo, como si entendiera nuestra situación, apenas lloró. Yo no pude cerrar los ojos en toda la noche, alerta ante cualquier sonido, abrazando a mi hijo como si alguien fuera a arrebatármelo. El amanecer me sorprendió con ojeras profundas y la espalda dolorida. La estación comenzaba a llenarse de viajeros madrugadores, y las miradas de lástima me pesaban más que el cansancio. Una mujer de la limpieza, con uniforme azul y ojos amables, me ofreció un café caliente y un panecillo. «Tengo una nieta de tu edad», me dijo con acento andaluz. No preguntó qué hacía allí, simplemente me dio un papel con la dirección de un comedor social. De allí a mediodía, preguntas por Sofía. Caminé por las calles hasta que la ciudad despertó completamente. El sol de mayo ya calentaba, y eso al menos era un alivio. No tendríamos que soportar el frío. Con las pocas monedas que tenía, compré un paquete de toallitas para bebés y un pequeño bote de leche. Me senté en un banco del Jardín del Turia, aquel precioso parque que serpentea por el antiguo cauce del río. Mientras Mateo bebía ansiosamente, observé a las familias que pasaban, a los niños que corrían, a las parejas que se besaban. Mundos enteros de felicidad que parecían tan lejanos al mío. A mediodía encontré el comedor social. Era un local humilde en el barrio de Ruzafa, con paredes pintadas de amarillo descolorido y carteles que anunciaban clases de español para inmigrantes. Sofía resultó ser una mujer mayor, de pelo cano recogido en un moño apretado y manos ásperas de tanto trabajar. Me miró de arriba abajo, deteniendo sus ojos en Mateo. «¿Primera vez en la calle?»,
Preguntó sin rodeos mientras me servía un plato de lentejas con arroz. Asentí, tragándome el orgullo junto con la primera cucharada. Estaba delicioso. O quizás era el hambre que hacía que todo supiera bien. «¿Tienes cara de no haber dormido?», continuó. «¿Tienes dónde pasar la noche?». Negué con la cabeza, concentrándome en dar pequeñas cucharadas de puré de lentejas a Mateo, que las aceptaba con entusiasmo. «Hay un albergue para mujeres a unas calles de aquí», explicó Sofía. «No es gran cosa, pero hay duchas calientes y camas limpias. Te darán prioridad por el niño». Aquella tarde, siguiendo las indicaciones de Sofía, encontré el albergue. Era un edificio antiguo, reconvertido, con habitaciones comunales donde se alineaban literas metálicas. El olor a desinfectante era fuerte, pero era mejor que el olor de la calle. La trabajadora social que me atendió, Pilar, me entregó un kit de aseo y pañales para Mateo. «Puedes quedarte 3 noches», me explicó con voz monótona, como quien ha repetido las mismas palabras cientos de veces. «Después tienes que dejar tu plaza a otra persona, a menos que inicies un programa de inserción laboral». Me duché por primera vez en 2 días, dejando que el agua caliente lavara no solo la suciedad, sino también las lágrimas que por fin me permití derramar. Mateo, sentado en un cambiador desgastado, me miraba con sus grandes ojos marrones, como si intentara entender qué nos había pasado. «Vamos a estar bien, mi amor», le susurré mientras lo secaba con ternura. «Mamá va a encontrar la forma». Esa noche, tumbada en una litera estrecha con Mateo acurrucado junto a mí, escuché las historias de las otras mujeres, historias de violencia, de abandono, de adicciones. Algunas llevaban años saltando de albergue en albergue, atrapadas en un sistema que les daba techo, pero no futuro. Otras eran recién llegadas como yo, mujeres que habían huido de situaciones insoportables y ahora flotaban en el limbo de la incertidumbre. Inés, una ecuatoriana de unos 40 años que ocupaba la litera de abajo, me contó entre susurros cómo había escapado de un marido maltratador, dejando atrás 2 hijos mayores que se negaron a acompañarla. «Cada noche rezo para que estén bien, para que él no pague con ellos mi huida», me confesó con la voz rota. «¿Y no has pensado en volver por tus hijos?», pregunté sintiendo un escalofrío al imaginar tener que separarme de Mateo. «Volver significaría morir», respondió simplemente. «Y una madre muerta no ayuda a nadie». Sus palabras me persiguieron durante días, mientras recorría la ciudad buscando trabajo, mientras hacía cola en servicios sociales para solicitar ayudas, mientras mecía a Mateo en los bancos de las plazas para ahorrar el billete de autobús. Pensaba en Inés y en todas las mujeres del albergue, en cómo la vida podía desmoronarse en un instante, en cómo las decisiones que tomábamos por supervivencia podían parecer incomprensibles desde fuera. Aprendí a fingir sonrisas para que no nos echaran de los lugares donde pedía ayuda. En las cafeterías, pedía un vaso de agua y me quedaba horas cambiando a Mateo en el baño y aprovechando para lavarme la cara. En las bibliotecas, buscaba rincones tranquilos donde Mateo pudiera gatear un poco mientras yo releía los mismos periódicos de empleo una y otra vez, marcando trabajos para los que no estaba cualificada, enviando currículums desde los ordenadores públicos. Mi hijo lloraba mucho al principio, extrañando su cuna, la rutina, incluso quizás a mi madre y mi hermana. Yo hacía todo lo posible por mantenerlo caliente y alimentado con lo poco que tenía. Le cantaba canciones de cuna, le contaba cuentos inventados, le prometía un futuro mejor mientras caminábamos bajo el sol de Valencia. Me sentía invisible, como si el mundo siguiera girando mientras nosotros éramos solo sombras. La gente pasaba a mi lado sin verme, o peor aún, viéndome y apartando la mirada, como si mi pobreza fuera contagiosa. Hubo días en que deseé gritar, hacerme notar, decirles que yo también había tenido una vida normal antes, que yo también había sido alguien. Pasé noches enteras despierta, temiendo que alguien intentara hacernos daño. En los albergues, escondía las pocas pertenencias valiosas que me quedaban: una cadenita de plata que había sido de mi abuela, las tarjetas sanitarias, el teléfono móvil que apenas usaba para ahorrar batería. Aprendí a dormir con un ojo abierto, a despertar al menor ruido,
a proteger a Mateo con mi cuerpo. En aquellos días oscuros, conocí a otras madres en situación parecida, y por primera vez sentí que no estaba sola en mi dolor. En los parques, nos juntábamos casi sin hablar, reconociéndonos por las miradas cansadas, por los cochecitos llenos de bolsas en lugar de juguetes. Compartíamos comida, palabras de aliento, pañales usados pero todavía útiles. Nos turnábamos para vigilar a los niños mientras alguna iba a una entrevista de trabajo o hacía algún trámite. Fue Carmela, una gitana de pelo salvaje y risa contagiosa, quien me enseñó a estirar el dinero hasta lo imposible. Me mostró dónde comprar ropa de segunda mano, qué supermercados tiraban alimentos aún comestibles, cómo negociar el precio de las cosas más básicas. El orgullo no se come, niña, me decía mientras hurgaba sin vergüenza en los contenedores de un mercado al cierre. Y ese bebé necesita que seas lista, no orgullosa. Aprendí a cambiar la desesperación por determinación. Cada mirada de mi hijo me recordaba que tenía que resistir, que no podía fallarle. Cuando la tentación de volver a casa de mi madre aparecía, especialmente en las noches frías o cuando Mateo enfermaba, recordaba sus palabras crueles, su desprecio y seguía adelante. Un día, mientras buscaba comida en un comedor comunitario del centro, conocí a una mujer llamada Marta. Ella no era usuaria, sino voluntaria. Me observó durante días, viendo cómo cuidaba de Mateo, cómo leía los anuncios de empleo con determinación, cómo ayudaba a servir la comida cuando terminaba la mía. «Tienes buenas manos y mejor actitud», me dijo una tarde, sentándose frente a mí mientras yo daba el postre a Mateo. «¿Has pensado en trabajar en limpieza?». Le conté que había intentado ya en varias empresas, pero que sin referencias ni experiencia, nadie me daba una oportunidad. «Yo dirijo un proyecto social que ofrece trabajo a mujeres vulnerables», explicó. «Limpiamos oficinas y locales comerciales por las noches. No es el mejor horario para una madre, pero pagamos por encima del convenio y ayudamos con el cuidado de los niños». Me ofreció un empleo limpiando oficinas por las noches, de 10 a 6 de la mañana. El horario era terrible, pero el sueldo prometía ser suficiente para alquilar algo pequeño. Lloré al aceptar. No era el trabajo de mis sueños, pero era un comienzo, una puerta que se abría cuando todas parecían cerradas. «¿Dónde dejará al niño?», preguntó Marta, práctica como siempre. «No lo sé», admití, sintiendo que el alivio inicial se desvanecía ante este nuevo problema. «Tenemos un acuerdo con una de las trabajadoras más veteranas. Cuida a los niños en su casa durante el turno. No es ideal, pero es seguro. Puedes conocerla mañana y decidir». Esa noche, mientras Mateo dormía en mis brazos en un banco de la estación de tren, nos habían echado del último albergue por cumplir el plazo máximo. Miré las estrellas a través del techo de cristal y sentí, por primera vez en semanas, que quizás había un camino hacia adelante. Con lo que gané en mi primera semana de trabajo, alquilé una habitación en un piso compartido. Era pequeña y oscura, con una ventana que daba a un patio interior donde nunca entraba el sol. El baño lo compartíamos 5 personas, y la cocina era apenas un rincón con una placa eléctrica y un fregadero. Pero tenía paredes, tenía una puerta que podía cerrar, tenía un colchón que no tenía que abandonar cada mañana. Por primera vez desde que salí de casa, Mateo y yo teníamos un lugar al que volver. Con el pasar de los meses, comencé a reconstruirme. La rutina, aunque agotadora, me daba un sentido de normalidad que había perdido. Me levantaba al mediodía, cuando Mateo ya había dormido unas horas conmigo después de mi turno de limpieza. Desayunábamos juntos en la pequeña mesa plegable que había comprado en una tienda de segunda mano. A veces era solo pan con aceite y un café para mí, pero lo convertía en una fiesta para mi hijo, poniéndole caritas a las tostadas y cantándole mientras comía. Durante el día, cuidaba de Mateo, jugaba con él, le leía cuentos que sacaba prestados de la biblioteca municipal y aprendía a prepararle papillas con las verduras más baratas del mercado. Lo llevaba al parque cercano a nuestro piso compartido, donde conoció a otros niños y yo a otras madres. Algunas me miraban con recelo al principio, quizás notando mi ropa gastada o mis ojeras permanentes, pero con el tiempo, algunas se volvieron amigas. Ana,
Una profesora de primaria que llevaba a su hija de 2 años al parque cada tarde, fue la primera en invitarnos a su casa. La primera vez que entré en su piso luminoso y ordenado, con juguetes educativos y libros por todas partes, sentí una punzada de envidia que inmediatamente me avergonzó. Su marido, Diego, un hombre tranquilo que trabajaba desde casa como programador, nos acogió con naturalidad, tratando a Mateo como si fuera un amigo más de su hija. Mi hermana también fue madre soltera, me dijo Ana una tarde mientras los niños jugaban con plastilina en la cocina. Es duro, pero se puede. Y tú tienes algo que ella no tenía al principio, ganas de salir adelante. Sus palabras me dieron fuerzas en los días más difíciles, cuando el sueño acumulado me pasaba factura, cuando los pies me dolían tanto después del turno de limpieza que apenas podía caminar, cuando Mateo enfermaba y tenía que hacer malabarismos para cuidarlo y no perder el trabajo. Por las noches me iba a trabajar, dejando a Mateo con Dolores, la compañera que cuidaba a los hijos de las limpiadoras. Era una mujer mayor, de manos nudosas y mirada severa pero justa. Su casa olía a galletitas recién horneadas y a jabón de lavanda. Tenía un pequeño patio con macetas donde crecían hierbas aromáticas y un gato perezoso que se dejaba acariciar por los niños. Tu chico es bueno, me dijo una noche cuando fui a recoger a Mateo. Duerme toda la noche sin quejarse. Tiene el sueño profundo de los justos. En las oficinas que limpiaba, dejaba el alma en cada superficie que fregaba. Pulía cristales hasta que brillaban, ordenaba mesas que los ejecutivos dejaban hechas un desastre, limpiaba baños con la meticulosidad de quien sabe que en los detalles está la diferencia entre mantener un trabajo o perderlo. A veces, mientras pasaba la aspiradora por despachos lujosos, me imaginaba sentada al otro lado del escritorio, con un trabajo digno, con un horario que me permitiera criar a mi hijo como merecía. El cansancio era extremo, pero cada centavo ganado me hacía sentir poderosa. Mi hijo comenzó a sonreír más, a dormir mejor, y sus risas llenaban nuestra pequeña habitación como música celestial. La primera vez que dijo, mamá, estaba cambiándole el pañal antes de irme a trabajar. Me quedé paralizada, con lágrimas en los ojos, repitiendo la palabra con él hasta que ambos reíamos sin parar. Una de mis compañeras de piso, Rosario, una peruana que llevaba 10 años en España y trabajaba como cocinera en un restaurante del puerto, notó que yo siempre remendaba la ropa de Mateo, que crecía demasiado rápido para nuestro presupuesto. Mi madre era costurera en Lima. Me contó una tarde en que coincidimos en la cocina. Me enseñó todo lo que sé. Tienes buena mano con la aguja, Elena. Podrías hacer más que remendar. Me enseñó a coser mejor y me dio una vieja máquina de costura que tenía guardada en un armario. Ya no la uso, insistió cuando intenté rechazarla. Es mejor que sirva a alguien que quiera aprender. Pasé semanas practicando en ratos libres, mientras Mateo dormía o jugaba a mis pies. Al principio, apenas podía coser una línea recta. Mis dedos, entumecidos por horas de fregar y limpiar, se negaban a cooperar con la delicadeza que requería la máquina. Pero persistí, guiada por los consejos que Rosario me daba cuando coincidíamos, por tutoriales que veía en los ordenadores de la biblioteca, por un instinto que no sabía que tenía. Empecé a reparar ropa para los vecinos por un pequeño pago. La primera vez fue para Javier, el estudiante que ocupaba la habitación junto a la nuestra. Necesitaba que le arreglaran unos pantalones para una entrevista de trabajo y no podía permitirse comprar unos nuevos. Le cobré 5 euros y pasé toda la noche perfeccionando el dobladillo. Cuando me dio las gracias al día siguiente, con una sonrisa de alivio, sentí una satisfacción que no había experimentado en mucho tiempo. Deberías poner un cartel en el tablón del supermercado, me sugirió Javier. Mucha gente del barrio busca quien arregle ropa por poco dinero. Seguí su consejo y pronto tenía un goteo constante de pequeños encargos, dobladillos, cremalleras rotas, botones descosidos. Trabajaba en la mesa de la cocina cuando estaba libre, ganándome miradas de aprobación de mis compañeros de piso, que empezaron a traerme sus propias prendas para arreglar. Poco a poco, esa habilidad se transformó en una fuente de ingresos adicional, con lo que ahorré, compré telas en el mercado de los jueves y comencé a crear mis propios diseños.
Empecé con cosas sencillas: bolsas de tela decoradas, fundas para cojines, pañuelos con bordados simples. Los vendía entre conocidos, en el parque a otras madres, en la peluquería donde me cortaba el pelo una vez cada 3 meses. Mi pequeña mesa de trabajo en la habitación se convirtió en un taller improvisado. Mateo, que ya gateaba con energía, se sentaba a mi lado jugando con retales de tela que yo le daba, fascinado por los colores y las texturas. A veces, cuando el sueño me vencía sobre la máquina después de un turno especialmente duro de limpieza, despertaba para encontrarlo dormido entre mis pies, abrazado a un trozo de tela como si fuera su manta favorita. Una tarde de domingo, mientras vendía algunas de mis creaciones en un pequeño mercadillo callejero que organizaba la asociación de vecinos, una mujer se detuvo frente a mi puesto improvisado. Era mayor, elegante, con el pelo blanco recogido en un moño impecable y unos ojos que parecían verlo todo. ¿Tú has hecho esto?, preguntó sosteniendo uno de mis pañuelos bordados con flores silvestres. Sí, señora, respondí, sintiendo una mezcla de orgullo y nerviosismo. Había algo en su manera de examinar la costura que me hacía pensar que sabía exactamente lo que estaba mirando. Soy Mercedes, se presentó. Tenía una tienda de ropa en la calle Colón hasta que me jubilé el año pasado. Ahora me aburro en casa y mi hija dice que necesito un hobby. Sonrió, mostrando arrugas que hablaban de una vida de risas. ¿Te interesaría aprender de verdad? No esta costura de aficionada, sino el oficio como es debido. Así fue como Mercedes se convirtió en mi mentora. 3 tardes a la semana, iba a su casa, un piso antiguo y luminoso cerca del centro histórico, y me enseñaba los secretos de la costura profesional. Me mostró cómo elegir telas, cómo tomar medidas precisas, cómo crear patrones, cómo dar vida a una prenda desde el primer corte hasta el último detalle. «Tienes talento, niña», me decía mientras corregía mis puntadas. Y más importante, tienes hambre de aprender. Eso no se puede enseñar. Mientras yo aprendía con Mercedes, Mateo jugaba con su gato o dibujaba en un rincón del salón. A veces Mercedes le contaba historias de cuando ella era joven, o le enseñaba palabras en francés, idioma que había aprendido en sus años como compradora de telas en París. Mi hijo creció entre retales de seda y algodón, entre el zumbido de la máquina de coser y las risas de aquella mujer que se convirtió en la abuela que nunca había tenido. Un día, después de 6 meses de aprendizaje, Mercedes me llevó a un pequeño local vacío en una callejuela del barrio del Carmen. Estaba polvoriento, con estanterías viejas y un mostrador que había conocido tiempos mejores, pero tenía un encanto especial, con techos altos y un ventanal que daba a una placita tranquila. Era de mi hermana, explicó. Tenía una librería aquí hasta que enfermó. Lleva 2 años cerrado y los herederos no saben qué hacer con él. Me miró fijamente. Les he hablado de ti. Están dispuestos a alquilártelo por un precio razonable, con opción a compra si las cosas van bien. Me quedé sin palabras, mirando aquel espacio vacío que de repente parecía lleno de posibilidades. No puedo permitírmelo, murmuré finalmente. Apenas llego a fin de mes con lo que gano. Mercedes chasqueó la lengua con impaciencia. No te estoy ofreciendo caridad, Elena. Es un préstamo y una inversión. Creo en tu talento. Además, conozco a medio Valencia en el mundo de la moda. Puedo presentarte a proveedores, a clientes potenciales. Solo necesitas dar el primer paso. ¿Y si fracaso? La pregunta salió de lo más profundo de mis miedos. Entonces habrás fracasado intentándolo, respondió simplemente. ¿No es mejor que fracasar por no atreverte? En 6 meses desde aquella conversación, logré abrir una pequeña tienda en el barrio. Entre el préstamo de Mercedes, mis ahorros de los trabajos de costura y un microcrédito que Marta me ayudó a conseguir a través de su asociación, reuní lo suficiente para dar el paso. Dejé el trabajo de limpieza, aunque seguía haciendo algunos turnos los fines de semana como seguridad. Renacer fue el nombre que elegí para la tienda, porque eso era exactamente lo que había hecho. Un renacer desde las cenizas de una vida que había ardido hasta los cimientos aquella noche en que salí de casa de mi madre. El día de la inauguración,
Decoré el escaparate con mis mejores creaciones: vestidos sencillos, pero elegantes, blusas con detalles bordados a mano, accesorios de tela que combinaban tradición y modernidad. Mateo, ya de más de un año, cortó conmigo la cinta roja que Mercedes había insistido en poner en la puerta, mientras un pequeño grupo de amigos aplaudía. La gente comenzó a conocer mi trabajo y los pedidos crecieron. Al principio, eran sobre todo arreglos y pequeñas modificaciones, pero poco a poco, más personas venían buscando prendas originales, diseños únicos que no encontraban en las tiendas de moda rápida. Me especialicé en ropa para ocasiones especiales a precios asequibles, en dar nueva vida a prendas antiguas, en personalizar lo ordinario para convertirlo en extraordinario. Contraté a Inés, aquella ecuatoriana que había conocido en el albergue, para que me ayudara con los arreglos más sencillos. Ella había logrado regularizar su situación y traer a uno de sus hijos, pero seguía luchando para reunir dinero y traer al segundo. Trabajaba con una concentración absoluta, como si cada puntada la acercara más a su objetivo. Me convertí en un referente para otras mujeres, una historia viva de superación. Marta comenzó a enviarme chicas de su programa para que les enseñara lo básico de la costura, o simplemente para que vieran que era posible salir del pozo. Algunas venían destrozadas, como yo aquel primer día en el comedor social. Las escuchaba, les ofrecía café, a veces un hombro para llorar, y siempre, siempre, la promesa de que el mañana podía ser diferente. Era una vida que jamás habría imaginado mientras caminaba aquella primera noche por las calles de Valencia, con Mateo en brazos y el miedo como única compañía. Una vida construida con trabajo duro, con ayuda inesperada, con una determinación que no sabía que poseía, hasta que no me quedó más remedio que encontrarla. Pero justo cuando pensaba que mi pasado había quedado atrás, que podía mirar al futuro sin que las sombras de ayer me alcanzaran, comenzaron las llamadas. Como fantasmas que se negaban a desaparecer, las voces de mi madre y mi hermana volvieron a mi vida a través del teléfono móvil que casi nunca usaba, excepto para cuestiones de trabajo. Todo comenzó una mañana de octubre, mientras alimentaba a Mateo con trozos de tortilla. El local estaba tranquilo, con solo Mercedes acomodando unas telas nuevas que habíamos recibido el día anterior. La luz otoñal entraba por el ventanal, creando patrones dorados en el suelo de madera. El celular, que apenas usaba y mantenía en un cajón bajo la caja registradora, comenzó a sonar con una melodía que me transportó instantáneamente al pasado. Lo saqué con manos temblorosas, reconociendo el número de mi madre en la pantalla. Durante un segundo eterno, dudé si contestar. Habían pasado casi 2 años desde aquella noche en que salí de casa. 2 años en los que no había tenido noticias de ellas ni las había buscado. No contesté. Dejé que la llamada se perdiera mientras Mateo me miraba con curiosidad, sus ojos cada vez más parecidos a los míos. No es nada, cariño, le dije, devolviéndole la sonrisa. Pero algo dentro de mí se había alterado, como si una puerta que creía cerrada para siempre se hubiera entreabierto. Durante la mañana, el teléfono sonó 3 veces más. Misma melodía, mismo número. Lo silencié, pero no podía dejar de mirar la pantalla cada pocos minutos, como si fuera un objeto peligroso que pudiera explotar en cualquier momento. ¿Malas noticias?, preguntó Mercedes durante la comida, mientras veía cómo yo revisaba el teléfono por enésima vez. No lo sé, respondí honestamente. Es mi madre. Mercedes alzó las cejas, pero no dijo nada. Le había contado mi historia una tarde en que la soledad pesaba demasiado, y desde entonces nunca había vuelto a mencionar el tema, respetando mi silencio sobre aquella parte de mi vida. Al rato, mi hermana dejó un mensaje de voz sollozando, y luego otro y otro más. En todos decía lo mismo: por favor, contéstanos, es urgente, estamos en problemas. Necesitamos tu ayuda. Su voz sonaba rota, casi irreconocible para mí. La Lucía que recordaba era altiva, siempre segura de sí misma. Esta mujer que lloraba al teléfono parecía otra persona. Pasé la tarde cosiendo un vestido de novia con manos inquietas, pinchándome los dedos más veces de las que podía contar. A la hora de cerrar,
Cuando Mercedes se despidió con un beso y desapareció calle abajo, me quedé sola con Mateo en la trastienda. El niño jugaba con retales, construyendo formas imposibles en el suelo, ajeno al conflicto que se libraba en mi interior. Respiré hondo y escuché los mensajes completos. Mi hermana explicaba entre lágrimas que la habían despedido hace 3 meses, que habían gastado los pocos ahorros que tenían, que no encontraba trabajo por más que buscaba, que mi madre estaba enferma, con la tensión por las nubes y una arritmia que requería medicación costosa, que el casero les había dado un ultimátum, o pagaban lo que debían, o a la calle. Durante días, las llamadas no paraban. Llegaban a todas horas, a veces en la madrugada, cuando estaba dando de mamar a Mateo, que aún se despertaba para una toma nocturna. Mi hermana pasó de suplicar a exigir. «Sé que te va bien», me dijo en uno de los mensajes. «La vecina te vio en el mercado. Dice que tienes una tienda. Deberías ayudarnos. Somos tu familia». Familia. La palabra me quemaba por dentro. ¿Dónde estaba mi familia cuando dormía en bancos de estaciones? ¿Dónde estaban cuando Mateo enfermó de bronquiolitis y pasé 3 días sin dormir, meciéndolo en una sala de hospital, sola y aterrada? ¿Dónde estaban cuando necesité que alguien me dijera que todo iba a salir bien? Una tarde, después de una llamada particularmente desesperada, en la que mi hermana me dijo que estaban comiendo una vez al día y que mi madre se había desmayado en la cola del supermercado, me senté en la pequeña cocina de mi apartamento, ya no vivía en la habitación compartida, y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Mateo, que ya pronunciaba frases cortas, me miró con preocupación. «Mamá triste», dijo, tocándome la mejilla húmeda con sus deditos. «Un poco, mi vida», respondí abrazándolo con fuerza, «pero se me pasará». «¿Tita viene?», preguntó entonces, dejándome helada. No sabía que recordara esa palabra. Tita era como él llamaba a Mercedes, la única figura maternal que había conocido además de mí. Pero en ese momento entendí que se refería a otra Tita, a una abuela que nunca había estado presente. «No, cariño», susurré. «Tita no viene». Esa noche no pude dormir. Me levanté varias veces a comprobar que la puerta estuviera bien cerrada, que las ventanas no pudieran abrirse desde fuera, como si mi madre y mi hermana pudieran materializarse en cualquier momento, arrebatándome la paz que tanto me había costado construir. Las llamadas continuaron. Mi madre también llamó, con la voz envejecida 10 años. Me hablaba como si nunca hubiera pasado nada, como si no me hubiera echado de casa aquella noche. Me contaba sobre sus problemas de salud, sobre cómo el médico le había recetado medicamentos carísimos que la seguridad social no cubría, sobre cómo Lucía se había quedado sin trabajo por culpa de un jefe que le había hecho proposiciones indecentes. Me pedían ayuda como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran echado a la calle con un bebé en brazos, como si no me hubieran llamado parásito, como si los últimos 2 años hubieran sido solo un mal sueño del que todos acabábamos de despertar. Ana, mi amiga del parque, me encontró una tarde sentada en un banco, con la mirada perdida y el teléfono entre las manos. «Pareces un fantasma», me dijo, sentándose a mi lado mientras los niños jugaban en la arena. «¿Qué pasa, Elena?», le conté todo. Las palabras salieron como un torrente, sin filtro ni orden. Le hablé de la noche en que me fui, de los meses en la calle, del miedo, de la lucha por sobrevivir. Le hablé de las llamadas, del chantaje emocional, de la culpa que sentía a pesar de todo. «Siento que debería hacer algo», confesé, «pero cuando pienso en volver a verlas, en dejarlas entrar en mi vida, en la vida de Mateo». «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti?», me interrumpió Ana. «Que has sobrevivido sin odiar. Yo en tu lugar, no sé si podría». Yo escuchaba cada mensaje en silencio. Continué. Recordaba el dolor, la soledad, el frío. Recordaba cómo me abandonaron cuando más las necesitaba. Pero también sentía algo que me incomodaba. Compasión. A pesar de todo, seguían siendo mi sangre. Ana me tomó la mano con fuerza. «No tienes que decidir hoy, ni mañana. Tómate tu tiempo. Y recuerda que ayudar no significa perdonar.
Y perdonar no significa olvidar. Sus palabras me acompañaron los días siguientes, mientras seguía evitando las llamadas pero escuchando los mensajes, construyendo en mi mente un mapa de lo que había sido la vida de mi madre y mi hermana desde mi partida. Al parecer, mi hermana había perdido su trabajo en la tienda de ropa donde trabajaba cuando el dueño intentó propasarse con ella y lo rechazó. Había estado trabajando en empleos temporales, pero nada estable. Mi madre había empeorado su problema cardíaco, agravado por el estrés y una alimentación deficiente. El casero les había dado un ultimátum porque llevaban 3 meses sin pagar el alquiler completo. Por lo que contaban, su vida se caía a pedazos igual que la mía aquel día en que salí por la puerta. La diferencia era que yo había reconstruido la mía, pieza a pieza, con trabajo duro y la ayuda de personas que aparecieron en mi camino cuando más lo necesitaba. ¿Tenía yo el deber de ser esa persona para ellas? ¿O tenía el derecho de seguir adelante, protegiendo la frágil felicidad que había construido? Me debatía entre el rencor y la posibilidad de perdonar, entre la autoprotección y la compasión, entre el miedo a volver a ser herida y el deseo de ser mejor que el dolor que me habían causado. En esa lucha interna, pasé una semana entera sin poder concentrarme en el trabajo, sin dormir bien, incluso sin poder jugar con Mateo como él merecía. Una noche, mientras veía dormir a mi hijo, recordé las palabras de Inés en el albergue cuando me habló de sus propios hijos abandonados. Una madre hace lo que debe para sobrevivir, había dicho. Quizás mi madre, a su manera retorcida, creía estar haciendo lo correcto cuando me echó. Quizás estaba tan rota por dentro que no sabía cómo amar sin hacer daño. No justificaba sus acciones, nunca podría, pero comenzaba a entender que el dolor es un círculo que solo se rompe cuando alguien decide dejar de transmitirlo. Y tal vez, solo tal vez, esa persona podía ser yo, hasta que un día tomé una decisión. No fue una epifanía repentina, sino la culminación de noches en vela, de conversaciones conmigo misma, de sopesar cada posibilidad. Si iba a hacer esto, sería en mis términos, sería manteniendo los límites que había aprendido a construir para protegerme, sería sin sacrificar lo que con tanto esfuerzo había conseguido. Llamé a mi madre un domingo por la mañana, cuando sabía que estarían las 2 en casa. Lucía contestó al primer tono, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. Elena, dijo, y pude escuchar el alivio en su voz. Por fin, las veré mañana, dije sin más preámbulos. En mi tienda. A las 5, cuando cierre, vendré sola. No traigan nada, no necesito nada de ustedes. Hubo un silencio, y por un momento pensé que la llamada se había cortado. Luego, la voz de mi hermana, más humilde de lo que jamás la había escuchado. Gracias, Elena. De verdad, gracias. Llegué a la tienda antes de lo habitual aquella mañana. Necesitaba el consuelo de ese espacio que era completamente mío, donde cada rincón hablaba de esfuerzo y superación. Ordené telas, barrí el suelo, limpié los cristales del escaparate con una meticulosidad innecesaria. Cualquier cosa para mantener las manos ocupadas y la mente alejada del encuentro que se avecinaba. Mercedes apareció poco después, con un ramo de flores frescas y una caja de pasteles de la pastelería Martín, la mejor del barrio. Para la reunión, dijo simplemente, como si supiera exactamente lo que necesitaba sin que yo se lo pidiera. No sé si se merecen pasteles, respondí intentando bromear, pero la voz me tembló. No son para ellas, contestó Mercedes mientras colocaba las flores en un jarrón. Son para ti, para recordarte que pase lo que pase hoy, tienes motivos para celebrar lo que has construido. El día transcurrió con una lentitud exasperante. Tuve pocos clientes, lo que me dejó demasiado tiempo para pensar, para imaginar la conversación, para sentir cómo los nervios se enroscaban en mi estómago como serpientes. A las 3, dejé a Mercedes a cargo y fui a buscar a Mateo a la guardería. Hacía apenas 6 meses que había podido empezar a pagarla y ver cómo mi hijo florecía rodeado de otros niños, aprendiendo canciones, pintando con las manitas llenas de colores, me llenaba de un orgullo que jamás había experimentado. Hoy abuelita te recogerá más tarde, le expliqué mientras caminábamos de vuelta a casa de Mercedes.
donde se quedaría durante la reunión. No quería que mi madre y mi hermana lo vieran, no todavía, no hasta estar segura de que no lo herirían como me hirieron a mí. ¿La abuelita Mercedes?, preguntó confundido. En su mundo, Mercedes era la única abuela que conocía. Sí, mi amor, la abuelita Mercedes. Lo dejé jugando en el salón de Mercedes, con sus bloques de construcción y sus cuentos favoritos. Si necesitas algo, llámame inmediatamente, le dije a Mercedes mientras me despedía con un nudo en la garganta. Todo irá bien, me aseguró ella, apretándome la mano. Recuerda que tú tienes el control ahora. Volví a la tienda justo cuando el reloj marcaba las 5. Cerré la puerta principal y volteé el cartel A cerrado. Encendí la tetera eléctrica para preparar té. Dispuse los pasteles en un plato. Coloqué 3 tazas en la mesita donde normalmente mostraba los catálogos a las clientas. Todo metódico, todo controlado, como si estuviera preparándome para una reunión de negocios, y no para ver a las personas que me habían expulsado de sus vidas como si fuera basura. Las vi llegar desde el escaparate. Caminaban despacio, como si les costara avanzar. Mi madre, mucho más delgada de lo que recordaba, se apoyaba ligeramente en el brazo de mi hermana. Lucía, sin el maquillaje excesivo que solía llevar, parecía haber envejecido 10 años. Vestían con ropa gastada pero limpia, y noté que mi madre se había teñido las canas para la ocasión. Cuando abrí la puerta, el tintineo de la campanilla sonó extrañamente festivo en medio de la tensión del momento. Mi madre me miró como si viera un fantasma, con los ojos muy abiertos y la mano temblorosa sobre el pecho. Lucía mantuvo la mirada baja, como si no se atreviera a encontrarse con la mía. «Pasad», dije, y mi propia voz me sonó ajena, demasiado formal, demasiado controlada. Entraron con pasos vacilantes, mirando a su alrededor con asombro mal disimulado. Los maniquíes con mis últimos diseños, las estanterías repletas de telas de colores, las máquinas de coser al fondo, todo hablaba de un éxito que claramente no esperaban. «Esta tienda es tuya», murmuró mi hermana, como si fuera imposible que yo hubiera logrado algo sin ellas. «Sí», respondí simplemente. «Por favor, sentaos». Las guié hasta la mesita, donde nos sentamos las 3 en un silencio incómodo. Serví el té con manos que luchaban por no temblar. Mi madre miraba fijamente la taza, como si contuviera respuestas en lugar de una infusión de hierbas. «Te ves bien, Elena», dijo finalmente, con una voz que sonaba oxidada, como si llevara mucho tiempo sin usarla. «Estoy bien», respondí, notando cómo evitaba preguntar por Mateo. Quizás no sabía si había logrado mantenerlo conmigo. Quizás le daba igual. No dije mucho más. Les ofrecí té y las dejé hablar. Al principio, fue como sacarles las palabras con pinzas, frases cortas, miradas huidizas, silencios prolongados, pero poco a poco, el té y quizás la constatación de que yo no iba a echarlas como ellas me habían echado a mí, aflojaron algo en su interior. Me contaron sus problemas, su desesperación, sus errores. Mi madre había empeorado de su afección cardíaca después de una gripe mal curada, que se había negado a tratar adecuadamente por falta de dinero para las medicinas. Lucía había perdido su trabajo en la tienda donde era dependienta, y desde entonces solo había conseguido empleos temporales mal pagados, limpiando casas o cuidando ancianos. El casero, harto de pagos parciales y promesas incumplidas, las había amenazado con echarlas a la calle en una semana si no saldaban la deuda acumulada. «No tenemos a dónde ir», confesó mi hermana, con la voz quebrada. «Nadie quiere ayudarnos. Los del banco se ríen cuando pedimos un préstamo. Los servicios sociales dicen que no somos prioritarias porque no hay menores. Es como si fuéramos invisibles, invisibles». La palabra resonó en mi interior como un eco doloroso, exactamente como me había sentido yo aquellos primeros días en la calle, cuando nadie se detenía a mirar a una joven con un bebé que no tenía dónde dormir. «¿Por qué no me llamaron antes?», pregunté, aunque sabía la respuesta. «Orgullo. El mismo orgullo que les había impedido detenerme aquella noche, que les había impedido buscarme durante 2 años. No sabíamos si querrías saber de nosotras», respondió mi madre, mirándome a los ojos por primera vez. «Después de cómo te tratamos,
No teníamos derecho a pedir nada. Lloraron. Mi madre, que nunca había mostrado debilidad, dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas hundidas sin intentar secarlas. Mi hermana sollozaba abiertamente, con los hombros sacudidos por espasmos de dolor que parecían venir de muy adentro. Me pidieron perdón, aunque aún con cierto orgullo escondido. Las palabras estaban ahí. Lo siento, nos equivocamos, fuimos crueles, pero había algo en su forma de decirlo, en cómo rápidamente pasaban a hablar de sus propios sufrimientos, que me decía que no comprendían del todo la magnitud del daño que me habían causado. Escucharlas me dolía, pero también me liberaba. Sentada allí, en mi tienda, rodeada de la vida que había construido con mis propias manos, enfrentando a los fantasmas del pasado y viéndolos tan disminuidos, tan frágiles, sentí que algo se desataba dentro de mí. Ya no era la mujer frágil que lloraba en las calles. Ahora era fuerte, madre, empresaria. Me había reconstruido sin ellas. Y sin embargo, no podía evitar ver en mi madre a la mujer que una vez me había cantado nanas, que me había enseñado a leer, que había trabajado turnos dobles para que yo pudiera tener libros de texto. No podía evitar ver en mi hermana a la niña con la que compartí juegos, secretos, sueños de adolescencia, antes de que la amargura la envenenara. Bajo las arrugas y el rencor, en alguna parte, seguía existiendo la familia que alguna vez fuimos. ¿Cómo está el niño?, preguntó finalmente mi madre, como si hubiera estado reuniendo el valor para formular esa pregunta. Se llama Mateo, respondí con firmeza. Está bien. Va a la guardería. Es inteligente, curioso, cariñoso. No conoce el miedo ni el rechazo. Y pretendo que siga así. Mi madre asintió, comprendiendo la advertencia implícita. Me gustaría conocerlo algún día, dijo en voz baja, casi un susurro. Si tú quieres, claro. Hubo un silencio largo, denso, lleno de palabras no dichas. Las tres sabíamos que habíamos llegado al punto crucial de la conversación. No estaban allí solo para pedirme perdón, sino para pedirme ayuda. Y ahora llegaba el momento de decidir si se la daría. Les ofrecí ayuda, sí, pero con condiciones. Nada de volver a vivir juntas. Les dije que les conseguiría asistencia médica para mi madre, a través de una fundación con la que colaboraba la tienda. Les daría un préstamo para saldar la deuda del alquiler, siempre que firmaran un documento comprometiéndose a devolverlo en cuanto pudieran. Y les conseguiría entrevistas de trabajo a ambas. A mi madre, como supervisora en una residencia de ancianos, donde conocía a la directora, a Lucía como aprendiz en la empresa donde Mercedes había trabajado tantos años. No será fácil, les advertí. Tendrán que cumplir horarios, aceptar órdenes, demostrar que son confiables. Ya no hay margen para errores. Haremos lo que sea necesario, aseguró Lucía con una determinación que me recordó a la mía propia cuando comencé de cero. Y tendrán que respetar mis límites, continué, sintiendo cómo mi voz se volvía más firme. Mi vida con Mateo no está en discusión. Si quieren formar parte de ella, tendrá que ser en mis términos, sin críticas, sin manipulaciones, sin intentar controlar lo que hago y, sobre todo, sin transmitirle a él el veneno que tanto daño nos ha hecho a todas. Mi madre me miró largamente, como si me viera por primera vez, no a la niña que creía conocer, no a la joven asustada que salió por la puerta con un bebé en brazos, sino a la mujer en la que me había convertido. «Has cambiado», dijo finalmente. «Tuve que hacerlo», respondí. «Y no me dejaron otra opción». Siguió un silencio que ninguna de las tres se atrevió a romper inmediatamente. Afuera, la tarde caía sobre Valencia, tiñendo de naranja los tejados antiguos que se veían desde la ventana. La luz del atardecer, cálida y dorada, iluminaba las agujas y los hilos de colores que descansaban sobre mi mesa de trabajo, transformando lo cotidiano en algo casi mágico. «Lo aceptamos», dijo finalmente mi madre, con una dignidad que no le había visto en años. «Tus condiciones, tu ayuda, tus límites, lo que quieras darnos, lo tomaremos con agradecimiento». No hubo abrazos ni lágrimas de reconciliación como en las películas, solo un apretón de manos, formal casi,
como cerrando un trato. Pero cuando nos despedimos en la puerta, sentí que algo había cambiado en el aire entre nosotras. No era perdón, exactamente. Era más bien un reconocimiento mutuo, un acuerdo tácito de intentar construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que una vez fue. Las vi alejarse calle abajo, caminando más erguidas de lo que habían llegado, como si un peso se hubiera aligerado en sus hombros. Yo también me sentía más ligera, como si hubiera dejado ir algo que llevaba cargando demasiado tiempo. Fui a buscar a Mateo a casa de Mercedes. Lo encontré dormido en el sofá, abrazado a su peluche favorito, con las mejillas sonrosadas y el pelo revuelto. Lo cargué con cuidado, sintiendo su calor contra mi pecho, su respiración suave contra mi cuello. «¿Cómo fue?», preguntó Mercedes en voz baja, mientras me ayudabas a recoger las cosas del niño. «Sobreviviré», respondí con una media sonrisa. «Todas lo haremos». Aquella tarde, sentí que finalmente había tomado el control de mi historia. No desde la venganza, como tantas veces había imaginado en mis peores momentos, sino desde el amor propio, desde la certeza de que merecía una vida en paz, una vida en la que pudiera escoger a quién dejaba entrar y bajo qué condiciones, una vida en la que pudiera criar a mi hijo sin los miedos y las inseguridades que habían marcado mi propia infancia. Con el paso del tiempo, mantuve cierta distancia emocional, pero nunca dejé de ayudarlas dentro de mis límites. Los primeros meses fueron difíciles. Mi madre, acostumbrada a ser la autoridad, a menudo olvidaba nuestro acuerdo y comenzaba a hacer sugerencias sobre cómo debería criar a Mateo o manejar mi negocio. En esas ocasiones, yo simplemente la miraba en silencio hasta que recordaba su posición y rectificaba. «Lo siento», decía, y poco a poco fue aprendiendo a morderse la lengua, a respetar el espacio que habíamos acordado. Lucía se adaptó mejor de lo que esperaba. El trabajo como aprendiz en la empresa de moda le sentaba bien. Empezó desde abajo, organizando el almacén y ayudando con tareas básicas, pero pronto su buen ojo para las tendencias llamó la atención de los superiores. Pasaba por la tienda algunos días después del trabajo, siempre previa llamada para asegurarse de que fuera bienvenida, y poco a poco fue construyendo una relación con Mateo, que al principio la miraba con la desconfianza que los niños reservan para los extraños. «Tía Lucía», le decía, pronunciando la C como una SBE, con ese acento valenciano que había adoptado de sus amiguitos de la guardería. Le mostraba sus dibujos, sus juguetes, y Lucía respondía con un entusiasmo que me sorprendía, tan diferente a la apatía que había mostrado hacia mi hijo cuando nació. Mi madre, más tranquila, comenzó un tratamiento médico gracias al contacto que le facilité. La Fundación María Amparo, que trabajaba con mujeres en exclusión social, la aceptó en su programa sanitario. Poco a poco, el color volvió a sus mejillas y la tos que la atormentaba desde hacía meses desapareció. Empezó a trabajar como supervisora en una residencia para mayores, un trabajo exigente, pero que realizaba con una dedicación que no le había visto antes. Algunos me recuerdan a mi madre, me confesó una tarde mientras tomábamos café en mi pequeño apartamento. Me cuentan historias de la guerra, de la posguerra. Me hacen ver lo afortunada que he sido, a pesar de todo. Nunca habíamos hablado mucho de mi abuela, que murió cuando yo era muy pequeña. Sabía que había sido una mujer dura, marcada por las penurias de la Guerra Civil Española, y que había criado a mi madre con mano de hierro. Ese día, por primera vez, mi madre me habló de su propia infancia, de los golpes recibidos, de los días sin comer, de cómo había aprendido que el amor era algo que había que ganarse, nunca algo que se daba gratuitamente. «No lo digo para justificarme», aclaró viendo mi expresión. «Lo que te hice no tiene justificación. Solo quiero que entiendas que yo tampoco sabía cómo ser madre. Nadie me enseñó. No volvimos a ser una familia unida, pero nos respetábamos, y eso bastaba para mí. Las invitaba a comer los domingos una vez al mes. Mateo desarrolló un cariño genuino por su abuela Carmen y su tía Lucía, que le traían pequeños regalos y lo escuchaban con atención cuando contaba sus aventuras en la guardería. Pero siempre quedaba claro que yo era su familia principal, su roca, su seguridad. Nada ni nadie podría cambiar eso.
Mi tienda creció y pronto el local se quedó pequeño. Con la ayuda de un préstamo bancario, esta vez concedido sin problemas gracias a mis buenos números, me mudé a un espacio más amplio en una calle más céntrica. Contraté a una ayudante, luego a otra, y finalmente tuve un pequeño equipo de mujeres que trabajaban conmigo, aprendiendo el oficio mientras yo les enseñaba todo lo que Mercedes me había enseñado a mí. Pude contratar a otras mujeres que también habían pasado por historias de abandono y rechazo. Convertí mi dolor en una red de apoyo, y cada día al cerrar la tienda, miraba a mi hijo y me sentía completa. Marita, una madrileña que había huido de una relación abusiva con solo lo opuesto. Clara, una joven gitana rechazada por su familia al quedarse embarazada de un payo. Teresa, una inmigrante venezolana con 3 hijos y un marido desaparecido en el viaje a Europa. Todas encontraron en mi taller más que un trabajo, un lugar donde sanar, donde ser vistas como personas completas, no solo como sus circunstancias o sus errores. Mateo crecía sano y feliz, ajeno al drama que había marcado sus primeros meses de vida. A los 4 años, era un niño parlanchín y curioso, con una habilidad especial para hacer amigos y una risa contagiosa que iluminaba nuestro pequeño apartamento, ahora mucho más acogedor que aquella primera habitación compartida. No recordaría los días en la calle, pero yo jamás los olvidaría, porque fueron ellos los que me hicieron quien soy. Mercedes seguía siendo mi mentora, mi amiga, mi familia elegida. Aunque cada vez se movía con más dificultad debido a la artritis, venía a la tienda casi a diario, sentándose en su sillón especial para aconsejar a las clientas o simplemente para observar el ir y venir del negocio con una sonrisa orgullosa. Siempre supe que llegarías lejos, me decía a menudo. Desde el primer día, cuando te vi remendar aquella camisa con tanto cuidado, como si fuera un tesoro. Un sábado por la tarde, mientras cerrábamos la tienda después de un día especialmente ocupado, se acercaba la temporada de bodas y los encargos no dejaban de llegar. Mercedes me tomó de las manos y me miró con seriedad. «Estoy pensando en retirarme del todo», anunció. «Ya no tengo edad para estar dando consejos, y estas rodillas ya no me permiten estar de pie como antes». Sentí un nudo en la garganta. Aunque sabía que este momento llegaría, no estaba preparada para dejar de verla a diario, para perder su presencia constante, su sabiduría, su afecto incondicional. Pero antes, continuó, quiero formalizar algo. He hablado con mi abogado. Quiero dejarte la casa cuando yo falte, Elena. Me quedé sin palabras, incapaz de procesar lo que acababa de decir. Su casa, aquel piso luminoso y acogedor en el centro histórico, valía una fortuna. No puedo aceptar algo así, balbuceé finalmente. Ya has hecho demasiado por nosotros. Puedes y lo harás, respondió con aquella firmeza que no admitía réplica. No tengo hijos, mi sobrina vive en Australia y viene a verme cada 5 años. Tú y Mateo sois mi familia ahora, y quiero asegurarme de que estéis protegidos para siempre. La abracé, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Había aprendido que algunas batallas no se pueden ganar, y que algunos regalos deben aceptarse con la misma generosidad con la que se ofrecen. Con una condición, añadió, secándose también los ojos, que vengas a vivir conmigo ahora. El piso es grande, Mateo tendría su propia habitación con vistas a la plaza, y yo, bueno, no me vendría mal tener compañía a estas alturas de la vida. Así fue como Mateo y yo nos mudamos con Mercedes, formando una familia poco convencional pero llena de amor. Mi pequeño, encantado con su nueva habitación y con poder ver cada día a su abuelita Mercedes, floreció aún más en ese ambiente estable y cariñoso. El apartamento que alquilaba lo cedía a Teresa y sus hijos, que hasta entonces vivían hacinados en una habitación similar a la que yo había ocupado en mis primeros tiempos. Mi madre y mi hermana siguieron formando parte de nuestra vida, pero siempre desde esa distancia sana que habíamos establecido. Con el tiempo, mi madre se jubiló y comenzó a asistir como voluntaria en la misma residencia donde había trabajado. Mi hermana, ya encargada de tienda, conoció a un hombre que la trataba con respeto y construyó con él una relación que parecía sólida y saludable. A veces,
Cuando las veía interactuar con Mateo, notaba destellos de la familia que podríamos haber sido si las heridas no hubieran sido tan profundas, si todas hubiéramos sabido cómo amar mejor. En mi caso, encontré el amor cuando menos lo buscaba. Javier, un arquitecto que vino a encargar un vestido para su hermana, me invitó a tomar un café después de 3 visitas a la tienda con excusas cada vez más débiles. Al principio me resistí, temerosa de volver a confiar, de volver a ser vulnerable, pero poco a poco, su paciencia, su respeto por mis tiempos y por mi relación con Mateo, fue derribando las murallas que había construido a mi alrededor. Nuestra relación creció lentamente, construida sobre conversaciones honestas, risas compartidas, silencios cómodos. Javier comprendía mi pasado, respetaba mis cicatrices, celebraba mis logros, no intentaba salvarme, porque sabía que yo ya me había salvado a mí misma, y eso era lo que admiraba de mí. Cuando Mateo cumplió 5 años, Javier se mudó con nosotros al piso de Mercedes, que nos había cedido la habitación principal, mientras ella ocupaba la que daba al patio interior, más tranquila para sus siestas cada vez más largas. Formamos una familia amalgamada por el cariño más que por la sangre, donde mi hijo tenía 3 figuras maternas, Mercedes, mi madre y yo, y un padre elegido que lo amaba como propio. La última vez que vi a mi madre realmente feliz fue el día que Mateo la llamó abuela, por iniciativa propia, sin que nadie le dijera que lo hiciera. Estábamos en el parque y ella le había comprado un helado, a pesar de mis protestas de que ya había comido suficientes dulces. «Gracias, abuela», dijo Mateo con naturalidad, y vi cómo los ojos de mi madre se llenaban de lágrimas contenidas. Hoy miro hacia atrás y no siento odio, siento orgullo, porque incluso cuando todo me fue arrebatado, elegí no rendirme, elegí amar, elegí resistir, y en ese camino encontré mi verdadera libertad. Sentada en la habitación que ha sido mi taller durante estos últimos años, observo a Mateo jugar en el patio con los hijos de Teresa, que han venido a merendar. Mercedes, en su mecedora favorita, los mira con ojos somnolientos pero felices. Javier, inclinado sobre su mesa de dibujo, diseña la ampliación de la tienda que pronto será una pequeña escuela de costura y emprendimiento para mujeres en situación vulnerable. La vida no ha sido fácil. Hay días en que las viejas heridas duelen como si fueran recientes. Hay noches en que despierto sobresaltada, temiendo encontrarme de nuevo en aquel banco de estación, sin saber dónde dormiríamos al día siguiente. Pero esos momentos son cada vez más raros, más distantes. Lo que queda es la certeza de que somos más que nuestras peores experiencias, que el perdón, incluso cuando no es completo, nos libera más a nosotros que a quienes perdonamos, que la familia puede ser tanto la que nos toca como la que elegimos, y que a veces, con suerte y trabajo duro, ambas pueden coexistir en una paz imperfecta pero real. Y sobre todo, queda la convicción de que cuando parece que todo está perdido, cuando las puertas se cierran y la oscuridad amenaza con tragarnos, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo, de un renacer desde las cenizas, más fuerte, más sabio, más completo. Esa es la lección que espero transmitir a Mateo. No que la vida sea justa o fácil, sino que siempre, siempre tenemos la capacidad de elegir cómo respondemos a sus golpes. Y que en esa elección, en ese pequeño espacio entre el dolor y nuestra respuesta, reside nuestra mayor libertad. Mientras escribo estas líneas en el diario que comencé cuando Mateo nació, escucho sus risas mezclándose con el rumor de la fuente del patio, con las conversaciones de los vecinos, con los sonidos cotidianos de una vida normal, una vida que una vez me pareció un sueño imposible y que ahora es mi realidad. Y en ese sonido, en esa mezcla perfecta de voces queridas y momentos compartidos, encuentro la mejor prueba de que incluso las historias más oscuras pueden, con tiempo y coraje, transformarse en fuentes de luz.